Más adelante en KTVB en español, ayer gente protestó en frente del Capitolio por las nuevas leyes que impactan el Medicaid. Todo lo que tiene que saber del Capitolio esta semana, más adelante. Y después de la última ronda de clima inestable, llegan temperaturas cálidas y condiciones más secas. Les diré qué tan alto suben las temperaturas en camino. Y mientras el zoológico de Boise se sacude el frío del invierno, tuve la oportunidad de visitar a Zoo Boise y darle una mirada a lo que ofrecen. No se lo pierda. Gracias por acompañarlos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y nuevos documentos judiciales en el caso de los asesinatos de Moscow dicen que el sospechoso Bryan Kohberger compró un cuchillo y una funda en Amazon meses antes de los asesinatos. Los fiscalías presentaron una moción solicitando al juez que les permita presentar su historial de compras en Amazon como prueba durante este juicio. Las fiscalías dijeron que encontraron ADN de contacto con Kohberger en la funda del cuchillo que fue encontrada cerca de una de las víctimas. La defensa sostiene que el historial de compras de Amazon no debería ser permitido. Las fiscalías también dijeron que presentarían una foto de Kohberger tomada por su teléfono horas después de los asesinatos. El juicio de Kohberger está programado para agosto en Boise. Una alerta para ustedes, el Departamento de Policía de Twin Falls está buscando al hombre en su pantalla, quien lideró a una policía en una breve persecución en un coche robado. El Chevrolet Tahoe, también que ven en su pantalla, fue reportado como robado en Meridian y cuando la policía de Twin Falls intentó detener al conductor, él se fue de la escena y la policía detuvo la persecución debido al tráfico intenso. Aunque solo sea una foto de un par de pantalones, el Departamento de Policía dice que esta es la mejor foto que tienen y si lo reconoce o tiene alguna información, contacte a la policía de Twin Falls al número que se encuentra en su pantalla, que es 208-735-4357. La oficina de sheriff del condado de Boise está pidiendo a las personas que limpien después de sí mismos. Esto después de encontrar mucha basura alrededor de las aguas termales de Kirkham. Los agentes dicen que encontraron de todos, desde comida hasta ropa interior. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Vamos a continuar con el clima bien inestable y eso es por un sistema que va a venir y es un breve disturbio que va a llegar que nos va a traer lluvia a los valles y es considerado que va a traer moderado a nevadas muy pesadas a lugares en las montañas. Eso es algo que vamos a seguir siguiendo mientras lleguemos al fin de semana y la semana que viene, pero después de esto, ya entra el domingo, vamos a ver esta presión alta que va a empezar a dominar nuestro patrón climático y es lo que vamos a ver, esas temperaturas empezar a calentarse y llegar a casi 60 grados en ciertos lugares, pero antes de ahí vamos a ver el modelo al futuro, a ver exactamente dónde es que vamos a ver esa lluvia y a qué horas. Esto estamos viendo el viernes por la noche donde empezamos a ver esa lluvia, empezar a incrementarse aquí el Valle de Tesoro, vamos a ver que empieza a llegar esas nevadas, pero vamos a ver un descanso leve en lugares como en el Valle de Tesoro antes de llegar ya el sábado por la tarde y por la mañana donde vamos a ver que esa lluvia empieza a llegar a lugares como en el Valle Mágico, pero no es hasta la semana que viene que vamos a ver que esas temperaturas empiezan a calentarse, a llegar al domingo, llegamos a 60 grados, casi a 70 el lunes, y ya llegando el martes y el miércoles empezamos a ver temperaturas llegar cerca de 80 y vamos a ver bastante sol con bastante calor llegando el miércoles y posiblemente extendiéndose hasta el jueves. La comunidad hispana está prosperando en Idaho. Ese fue el mensaje el jueves durante el evento anual Estado de la Comunidad Hispana. El evento fue para mostrar al Valle del Tesoro lo que la comunidad hispana ha logrado. La importancia de este evento es para que la gente sepa la contribución que hace la comunidad hispana para el estado de Idaho, para que se sientan que nosotros también aportamos mucho a la comunidad, a los negocios y a la educación, que no es solamente en el campo, sino también en la educación, en el business y en todo lo demás.
Iván Meléndez, el que acaban de escuchar, es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Idaho. Él dice que un gran enfoque del evento fue la educación y cómo defenderse de los proyectos de ley sobre inmigración tanto al nivel estatal como federal. Y bueno, los legisladores continúan enfocándose en la inmigración con un proyecto de ley para restringir el acceso de beneficios médicos no urgentes y otros servicios sociales también. Los patrocinadores del proyecto de ley de la Cámara 135 dice que el objetivo principal es disminuir la atención de Idaho como destino para inmigrantes indocumentados, mientras que los servicios médicos de emergencia van a seguir estando disponibles. Las organizaciones tendrán que empezar a solicitar documentación legal para las personas para que puedan ir a los comedores comunitarios, asesoría de crisis, refugios de corto plazo, asistencia alimentaria y atención prenatal y postnatal. Quienes testificaron en contra del proyecto de ley dicen que aumentaría la inseguridad alimentaria en el estado, y otros afirman que el proyecto de ley está basado en estereotipos falsos sobre la comunidad indocumentada. As a DACA recipient, I don't get a lot of. Como beneficiario de DACA, no recibo mucha ayuda financiera, ya sea FAFSA o cualquier otro tipo de apoyo, y no lo necesito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las personas que sí lo necesitan? Soy beneficiario de DACA, soy indocumentado, y recuerdo haberme vacunado en WIC, recuerdo recibir almuerzo reducido en la escuela primaria de Hillcrest, secundaria South y la preparatoria de Bora, así que soy producto de los valores de Idaho. El próximo destino para este proyecto de ley de la Cámara 135 es el Pleno del Senado para debate. Quedándonos en el Capitolio, mucha gente de Idaho protestaron el jueves en el Capitolio para el apoyo de la protección de Medicaid, patrocinado por el Consorcio para los Habitantes de Idaho con Discapacidad y Voces de Idaho para los Niños. Dicen que los miembros del Congreso están considerando actualmente recortes de $880,000 a Medicaid. Governor Little is just a chicken. He signed that bill intentionally right after it was passed by the legislature in order to mitigate this, because you have to arrange for the Capitol way in advance. He knew about this. Nothing in this building happens by accident. El grupo dice que en ese momento más de 70 millones de personas se benefician de Medicaid. Eso incluye al 40% de los niños en los Estados Unidos y los 70% de los residentes de hogares de ancianos. El gobernador Little firmó un proyecto de ley que cambia Medicaid en Idaho, incluyendo el requisito laborales para aquellos en la expansión de Medicaid. Y otro proyecto de ley que prohíbe acampar en espacios públicos en ciudades con al menos de 1,000 habitantes continúa avanzando en la sesión legislativa. El proyecto de ley del Senado 1141 define acampada pública como sentarse o acostarse en un largo tiempo o alojamiento no autorizado o residencia en una habitación temporal o al aire libre. Esto incluye una tienda de campaña o un vehículo recreativo o RV en sus siglas en inglés. Las ciudades que no cumplen con esto podrían enfrentar sanciones civiles de hasta $10,000 por violación. No se parece al tipo de camping que imaginas en un campo de camping o en las montañas. Este tipo de camping público en nuestras carreteras, aceras y parques es sucio, peligroso e incluso mortal. El proyecto de ley aprobó en el comité y ahora se dirige al Pleno de la Cámara para su debate. Y ahora cambiando temas al deporte, al comenzar esta temporada, las expectativas no podrían haber sido más altas para la estrella de softball de Boise State, Sophia Knight. De alguna manera, la jugadora de campo central de segundo año sigue superándolas. A lo largo de 30 juegos, Knight lleva
547 puntuación, empatada como la mejor en el país desde la temporada pasada. Ahora también ha bateado de forma segura en 32 juegos consecutivos. Es la racha más larga en la historia de la universidad y empatada como la séptima más larga en la historia de la NCAA. Night, los Broncos regresan al parque Donald Larson este fin de semana. Reciben a Nevada para una serie de 3 juegos que comienza a las 6 de esta noche. Y ahora llegando a casa, la estrella de baloncesto masculino de último año de Owyhee, Braden Howell, fue nombrado Gatorade Jugador del Año de Idaho. Howell llevó a los Storm a un título estatal de 6A hace dos semanas. Aproximadamente anotó poco más de 18 puntos, 4 rebotes y casi 3 asistencias por partido. En 2 temporadas en Owyhee, Howell nunca perdió contra un equipo de Idaho. Y en cuanto al equipo masculino de Boise State, tendrán un poco de descanso antes de comenzar el torneo universitario. El torneo de 16 equipos comienza el 31 de marzo. Los Broncos podrán jugar hasta 4 partidos en 6 días, con un promedio de $300,000 a repartir entre los jugadores como incentivo, y buscarán descansar antes de la recta final. Y a medida que las temperaturas de primavera se traigan calor al zoológico de Boise, comenzarán a haber un aumento en actividad tanto de personas como de animales. Héctor Mendoza nos da un recorrido con un invitado especial. Aquí estoy en Zoo Boise, paseando aquí con los animales, disfrutando del sol. Pero si usted quiere un pasatiempo perfecto para esta primavera, aquí en el Valle Tesoro, este es el lugar perfecto. ¿Y a quién más para invitar que a Austin, que es un coordinador educativo aquí en Zoo Boise? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Listamos a ver los animales? Sí, dale. Y aquí estamos enfrente de los leones para comenzar este tour. Y Austin, ¿qué nos puedes decir de los leones que están aquí en Zoo Boise? Tenemos 2 leones, se llamado Ahsoka y Revan. Mi favorito es Ahsoka porque solamente tiene 2 y 3 años y se gusta jugar con juguetes. Es qué bonito de ver. Y yo sé que mucha gente viene a ver estos animales y yo sé que son bien feroces y a veces como que causan miedo, pero a pesar de estos leones, ¿qué tipo de animales tienen? ¿Tienen grandes, pequeños o qué tipo de animales tienen aquí? Tenemos muchos más tipos de animales, de pequeños ranas y serpientes, entonces mucho largo, jirafas, tenemos muchos animales, sí. Y de todos los animales que están aquí en Zoo Boise, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito es un cocodrilo, se llamado Pandora. ¿Ver los animales, sí se le puede dar comida a ciertos animales o no? Tenemos muchos programas de alimentos para los animales. Y no solo hay oportunidad de ver los animales, sino que también hay oportunidad de hacer otras cosas. Austin, ¿qué más se puede hacer aquí? Sí, tenemos muchos programas para adultos, para niños, y tenemos science como eso, de información para muchos de los animales. Tenemos muchos programas de educación. Y la gente que viene a visitar, parte de ese dinero que usan para comprar los boletos es para ayudar a otros lugares. ¿Cuáles son los lugares que ustedes ayudan? Sí, conservación es muy importante en el zoo, para Zoo Boise. Tenemos muchos proyectos de los dinero va en África y Asia y en Centroamérica. Un proyecto yo trabajo en se llamado un proyecto Paso Pacífico, que trabaja en El Salvador con monos arañas y tortugas. Y ese fue su vistazo aquí de Zoo Boise. Gracias, Austin, por darnos el tour. Y si usted quiere disfrutar de su tiempo aquí, usted puede venir esta primavera y también durante el verano aquí a Zoo Boise. Y qué divertido es eso. Esta es una oportunidad para todos los estudiantes o para todos los niños, en realidad, para que vayan a aprender a los animales que no viven aquí naturalmente. Ellos tienen muchas oportunidades también para gente que habla en español. Tienen clases y tienen ese tipo de oportunidades. Si quieren aprender un poco, solo visiten el sitio web de ellos y tendremos también un enlace. Y están abiertos todos los días. Para más información en eso, pueden ir a su sitio web del Zoológico de Boise. Y gracias por acompañarnos. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide de seguirnos también en nuestra página de Facebook, KTVB en español.